gracia no se puede ganar, es don que Dios quiso entregar. Por ella juntos hoy estamos y en un amor nos encontramos. Hermanos, vamos a continuar y espero que el tiempo nos pueda dar. Estamos iniciando con una nueva sección, y esta nueva sección es de 1 Juan capítulo 2, versos 12 al 17, y esta sección habla para el creyente madurando en la fe, ¿ya? Madurando, ¿bien? Madurando en la verdad. Y hermanos, vamos a hablar acerca de este tema que el apóstol Pablo nos va a estar hablando acerca de dos puntos principales. Número uno, la manera en la cual Juan muy afectuosamente habla a los papás, a los jóvenes y a los niños, a los hijos pequeños, ¿ya? Un contexto espiritual, no de edad. Y luego del 15 en adelante, 15 al 17, el apóstol Juan va a hablar acerca de la exhortación al creyente a que no amemos al mundo, sino de que el mundo tenga su lugar y que nuestra prioridad sea hacia el Señor. Hoy en esta sección nos vamos a enfocar de los versos 12 al 14. Este es nuestro tema de estudio de hoy, ¿bien? Primera de Juan, capítulo 2, versos 12 al 14. Vamos por favor con nuestras Biblias, ¿bien? Primera de Juan, capítulo 2, versos 12 al 14, ¿bien? Así empieza el apóstol Juan, dice así: les escribo a ustedes, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Les escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Así es que aquí el apóstol Juan, no sé por qué se me está viniendo mucho Pablo a la cabeza. El apóstol Juan entonces nos va a hablar en este sector de que el creyente debe de madurar en la verdad. Y hoy él se dirige en este contexto a todos nosotros, a todos los creyentes de las iglesias, principalmente la iglesia receptora a la cual él enviaba, pero esto también, por supuesto, a todos los creyentes. El apóstol Juan inicia allí el verso 12 en la parte A diciendo: os escribo a vosotros, hijitos. La palabra hijitos es la palabra griega tekna, ¿ya? Y esta palabra significa hijitos, ¿bien? Es un término inclusivo, es decir, esto está él abarcando a todos los creyentes en general, sin importar cuál es su crecimiento espiritual, sin importar en qué parte de su proceso de su crecimiento espiritual está. Todos los creyentes que han nacido de nuevo son hijos de Dios por su nacimiento sobrenatural, ¿ya? Veamos a ver qué es lo que nos dice allí Juan 3:3, por favor. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es, nuestro Señor habló a Nicodemo y le dijo: Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Juan lo que está hablando aquí, cuando él comienza diciendo os escribo a vosotros, hijitos, está hablando a todas aquellas personas quienes aceptaron o quienes tienen a Cristo, quienes tienen morando el Espíritu Santo en sus vidas, ¿bien? Luego Juan continúa, ¿bien? Las Escrituras dan
este título como descripción a quienes han confiado en nuestro Señor Jesús. La palabra nos dice, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, este verbo es muy importante, a quienes creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está nuevamente la palabra tecna, ¿bien? La palabra tecna, hijos, ¿bien? Y cuando dice allí tecnia, está hablando hijitos, ¿bien? Entonces, Juan está hablando de manera general a todos los creyentes. Algunos podrían preguntar, ¿pero no están todos los humanos hechos a la imagen de Dios? ¿No? Esto podría ser una pregunta evidentemente que cualquier persona podría decir. Al final podría decir tal vez alguien, todos somos hijos de Dios, ¿no? Y por lo tanto, si somos creados de Dios, somos a su imagen, según nos dice Génesis 1:27, entonces por tanto todos somos hijos de Dios. La respuesta para él es que sí, todas las personas están hechas a la imagen de Dios, lo que otorga a todo ser humano valor y dignidad intrínseco. Pero ser hecho, y esto es fundamental para nosotros, ser hecho a la imagen de Dios no es lo mismo que ser un hijo renacido de Dios. No es lo mismo, no es lo mismo, ¿bien? Recordemos que cuando Dios hizo a Adán y a Eva, evidentemente Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero debido lastimosamente al pecado de Adán y de Eva, lastimosamente fue allí el pecado original y eso hizo de que al haber un pecado en el mundo, dice, lastimosamente pasó de Adán a todas las generaciones postreras. Romanos 5:12, ya hemos hablado un poco acerca de esto. Romanos dice de que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado de ese hombre el mundo se expandió a todo el mundo, dice la palabra. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Todos somos criaturas de Dios. De manera general, la humanidad es criatura de Dios, pero decir hijos como tal, eso es lo que nuestro Señor Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y todo aquel que tiene ese privilegio de nacer de nuevo es hijo de Dios. Todo aquel que nace. Nicodemo dijo, Señor, no entiendo. O sea, ¿cómo el hombre puede nacer yo siendo viejo puedo entrar de nuevo al vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Estamos hablando de un nacimiento espiritual. Así es que la filiación espiritual que se usa aquí, implica una relación especial, no es un título general para toda la humanidad, ¿no? No es un título general. ¿Bien? Luego allí dice hijitos, ¿no? Que es en realidad este pequeño sustantivo hijitos que estamos viendo. A lo largo de esta epístola, el término hijitos transmite el corazón pastoral y paternal de Juan. Cuando Juan escribió Primera de Juan ya era un hombre anciano y sus lectores probablemente le parecían jóvenes tanto en edad como en fe. Habiendo sido de los primeros en creer en Cristo, naturalmente veía a las generaciones posteriores de creyentes como niños espirituales. En Juan allí vemos capítulo 2, verso 1, Juan llamó a sus lectores hijitos míos, asegurándoles que aunque no deben pecar, tienen un defensor. ¿Quién es ese defensor? Nuestro Señor Jesucristo, que intercede. El Señor Jesucristo intercede por ellos ante el Padre cuando el creyente peca. ¿Bien? Intercede por él. En Primera de Juan allí 2:12 dice, recordó a los hijitos que sus pecados han sido perdonados por el amor de Cristo y de su santo nombre. Recordemos de que en este verso 12 que el apóstol Juan habla, dice, os escribo a vosotros hijitos porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Está hablando de ese tipo de perdón judicial. El Señor, nuestro Padre Celestial, ha perdonado, ¿no?
Por medio de Cristo Jesús, el perdón está para toda la humanidad. Todos son salvables, pero solamente aquellos quienes creen en nuestro Señor Jesucristo son aquellos quienes reciben el perdón judicial. Es decir, salir de la condenación para venir a vida eterna como hijo de Dios. Eso es lo que nos está mostrando aquí en este verso 12. Dice que hemos sido perdonados por nuestro Señor Jesús, por su santo nombre. En primera de Juan 2:28, Juan exhortó a los hijitos, ¿no? Y aquí vemos nuevamente esta palabra hijitos y lo vamos a ver en otra cita. Juan exhortó a los hijitos a permanecer en Cristo para que puedan estar con confianza en lugar de avergonzados cuando Él regrese de nuevo. Recordemos de que nuestro Señor Jesús, Él dijo, principalmente cuando nosotros agarramos y recordamos la cena del Señor como va a ser en esta noche, nosotros miramos hacia atrás en lo que nuestro Señor Jesucristo dio. Él dio su vida, su sangre, su cuerpo y resucitó para volver nosotros como creyentes en el mandamiento de la cena del Señor. Miramos también hacia el futuro cuando nuestro Señor Jesucristo va a retornar. Así que cuán importante es que nosotros, los hijitos, bien, permanezcamos en nuestro Señor Jesucristo con confianza. Cuando hablamos de estar en confianza con Él, hablamos una comunión que se traduce, esa comunión se refleja a través de que como creyentes somos llamados a buenas obras y esperamos de que Él llegue y nos lleve ante su presencia. Bien. En primera de Juan 3:7 advirtió a los hijitos que no se dejen engañar, subrayando que la justicia marca a quienes realmente pertenecen a Cristo. Veamos ahí qué dice primera de Juan 3:7, por favor. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Así es. También en primera de Juan 3:18, también Juan insta a los hijitos a amar en hechos y en verdad, no solo en palabra, ¿no? Veamos también ahí 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Cuán importante es esta exhortación del apóstol Juan. Hijitos, dice, no amemos solamente de palabra. No sea solamente eso que quede en algo retórico en nosotros, sino que esto se pueda traducir y que la fe venga a ser una fe plausible, una fe que se pueda ver en hechos, en obras, no solamente en palabras. En primera de Juan 4:4 también el apóstol Juan tranquilizó a los hijitos diciéndoles que han vencido al espíritu del error porque el que está en ellos es mayor que el que está en el mundo. Así que vemos allí la manera en la cual el apóstol Juan en diferentes partes de sus escritos, él está una y otra vez de una manera muy especial, amorosa, dirigiéndose a los creyentes, exhortándoles en la manera en cómo nosotros debemos de andar delante del Señor. En primera de Juan 5:21, Juan cerró su carta con un último llamamiento a los hijitos para que se guardaran de los ídolos. Veamos allí primera de Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así es. Así es que allí está la manera en la cual Juan una y otra vez se dirige a los creyentes. Continuando en el verso 12, en la parte B, nos dice allí, porque vuestros pecados os han sido perdonados. ¿Qué significa esto? Esta verdad se aplica a todo hijo de Dios. Consideremos el perdón y la labor de propiciación de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús pagó por los pecados de todo el mundo. Nuestro Señor Jesús satisfizo plenamente la justicia de Dios a través de su sacrificio personal. Abrió la puerta de la salvación a todos. Sin embargo, el perdón no es automático. El perdón no es automático. Solo se aplica a quienes creen personalmente en Él.
Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Así es. Y aquí quizás una muy breve pausa para nuestros invitados, ¿no? Si bien nuestro Señor Jesucristo dio su cuerpo, la palabra de Dios dice un sacrificio, Pedro dice sangre preciosa la que nuestro Señor Jesucristo dio, ¿no? Todas las personas tienen la oportunidad de llegar al Señor. Todos somos criaturas de Él, ¿no? Necesitamos de Él. Él dio su vida por nuestros pecados, pero solamente llega a tener salvación la persona quien deposita su fe en Él. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, quiere decir, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por ningún mérito humano, no hay ninguna cosa que el hombre pueda hacer para salvarse. Juan 1:13 dice de que la salvación del hombre no es por voluntad humana ni por sangre, no es por sacramentos o cosas que nosotros podamos hacer, sino simple y llanamente por la misericordia de Dios que lo ha dado por medio de Cristo. Esa es la única provisión. Así es que a todos ellos, a todos nosotros, es que en este caso aquí se dirige, pero también principalmente para quienes aún no tienen a Cristo en sus vidas, recordarles de que el perdón no es automático de parte de Dios. Solamente esto se aplica a quienes creen, y este verbo importantísimo, a quienes creen personalmente en Él. Si usted deposita su fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Si el Señor le muestra a usted la condición, el Espíritu Santo dijo que vendría para mostrar al mundo, ¿no?, en la condición de pecado en la cual Él se encuentra, ¿no? Y eso es lo que el Espíritu Santo obra en la vida de la persona para mostrarle de que necesita de Dios. Quienes rechacen la oferta de vida eterna morirán en sus pecados. Quienes rechacen la oferta de la vida eterna morirán en sus pecados, no porque la deuda no haya sido pagada, sino porque rechazaron la única provisión que Dios hizo para el perdón del pecado. Todos los que creen son completamente y finalmente perdonados. Esto es lo que realmente significa ser hijos de Dios. Recordemos allí a ese hombre, este hombre rico que llegó hasta donde Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Jesús empieza de una forma básica y le dice, bueno, sigue los mandamientos. Y el hombre le dice, Señor, todo esto lo he hecho desde mi juventud. El Señor le dijo, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Allí es donde realmente el Señor le dio, como quien dice, en el centro de lo que Él amaba, en el centro del amor de ese hombre, que eran sus riquezas. El hombre lo único que atinó fue, después de una breve reflexión y saber que no podía hacer eso, se agachó y continuó su camino. Solamente conocemos esta parte de la historia de la vida de este hombre. Un hombre que hace 2000 años solamente se menciona como un hecho histórico de una persona que simplemente decidió no seguir al Señor Jesús. Así es que toda persona que realmente rechace al Señor Jesús, lastimosamente los pecados de Él no son perdonados y esto lo llevará a Él a una condenación eterna. En la parte C nos dice de que es por su nombre. Todas las personas quienes son salvas han sido por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por su nombre. Nuestro perdón está enraizado en el honor del nombre de Dios. Nuestros pecados fueron perdonados en la salvación, no por nuestras obras, no por esfuerzo o mérito personal, sino por nuestro Señor Jesucristo, el Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre.
Él murió por nuestros pecados, Él resucitó al tercer día y su justicia y obra perfecta a través de su muerte y resurrección ganaron el perdón para nosotros. Allí en Romanos nos dice que la muerte de nuestro Señor Jesucristo satisfizo la justicia del Padre Celestial. Cada vez que el Padre ve a un creyente allí, ve a ese creyente no en su justicia personal, sino que lo ve en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nuestro Señor Jesús hizo por toda la humanidad. Dio su vida, pero solamente los creyentes son los que son plenamente perdonados. Primera de Juan 2:13. Ahora vamos a ver aquí que el apóstol Juan se dirige a 3 grupos específicos y vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. Se dirige a los padres, se dirige a los jóvenes y se dirige a los niños. Y vamos a ver a qué tipo en realidad es que se está refiriendo específicamente. Se referirá a los padres quienes tienen hijos físicamente, se referirá a los jóvenes quienes son jóvenes físicamente, se dirigirá a los niños quienes son niños físicamente en edad. Veamos a ver aquí. Allí nos muestra, verso 2:13 dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, es la palabra paidión, porque habéis conocido al Padre. En este versículo Juan habló a 3 grupos de creyentes, cada uno representado en un nivel diferente, y ojo aquí, diferente de madurez espiritual. A cada uno de estos segmentos a los cuales el apóstol Juan se está dirigiendo, en realidad está hablándole a cada uno de acuerdo a su nivel de crecimiento o de madurez espiritual que ellos tienen. Allí dice padres, o me dirijo a vosotros padres. Esto es, está refiriéndose a los creyentes maduros. Primero, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Aquí la palabra padre se refiere a aquellos quienes son espiritualmente maduros, aquellos que han caminado largo y duro con Dios y han guiado a otros a su fe. Cuando el apóstol Juan se está refiriendo aquí a los padres, se está refiriendo a este tipo de creyentes, creyentes maduros, creyentes que ya llevan años de conocimiento de haber tenido al Señor Jesús, de tener el Espíritu Santo en sus vidas. Creyentes quienes ahora no son creyentes y como creyentes ahora ellos no se sirven de la iglesia, sino que ellos sirven a la iglesia y ellos sirven y ministran también dentro y fuera de la iglesia. Estos padres caminan largo, duro, tendido con el Señor y por supuesto guían a otros a la fe del Señor Jesús. Juan no solamente se veía a sí mismo como un padre en la fe, sino que también reconocía a otros que compartían ese papel, dirigiéndose a ellos en plural para mostrar que esta madurez e influencia pertenecía a muchos dentro de la iglesia. Hermanos, qué lindo es poder tener y compartir con hermanos maduros en la fe, con hermanos con los cuales se puede tener una conversación edificante, hermanos con los cuales ellos dan todo de sí para poder llevar a otros a Cristo y para ser un modelo de ellos en que sigan sus pisadas, como el apóstol Pablo dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, podemos ver aquí un fiel ejemplo de una persona madura en la fe, un padre espiritual, en la cual también llevó a su hijo amado, a Timoteo, un hijo espiritual en la fe, a llevar también a que Timoteo sea también un padre espiritual. Vemos en el proceso del libro de los Hechos, en Corintios, y vemos en otras cartas de que Timoteo no solamente vino a ser un acompañante, un discípulo del apóstol Pablo,
sino que él también llegó a ser líder en las iglesias. Pablo agarró y le dijo a las iglesias: les estoy enviando a mi hijo Timoteo, al cual sé de que él hará una obra estará con ustedes y los guiará a ustedes. Dijo en distintas oportunidades dentro de las cartas paulinas. Pablo se dirigió así a las iglesias. Cuando Pablo estaba enviando a Timoteo, a que Timoteo vaya a esa iglesia, porque la iglesia de repente estaba pasando por alguna situación en la cual era necesario de que vaya una persona madura en la fe y trabaje sobre esos aspectos dentro de la iglesia. Hermanos, a eso es lo que el Señor quiere llevarnos a nosotros. La palabra de Dios en Efesios 4:13 en adelante dice de que el deseo profundo de Dios es de que todos nosotros vengamos a ser a la imagen de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Allí en los versos de Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 al 6, que es lo que ya hemos visto hacia atrás, nos dicen estos versos de que conocer a Dios significa cumplir sus mandamientos, vivir según su verdad, amar a los demás, caminar en la luz de nuestro Señor Jesús. Quienes han llegado a conocer bien a Dios reflejan brillantemente su carácter. Los padres a los que Juan se dirigió aquí estaban en esta categoría. Padres en las cuales tienen un profundo conocimiento de nuestro Señor, y esto evidentemente es el pináculo de la madurez espiritual, que es conocer a Dios en su plenitud. No vamos evidentemente a conocer a Dios en su plenitud. Dios es un ser infinito. Nuestra vida completa no va a ser suficiente para llegar a conocerlo a profundidad. Allí cuando nos vamos en el Génesis, cuando nos vamos a Éxodo, libros preciosos, cuando Abraham agarra y conoce a Dios en esa faceta en la cual está por sacrificar a su hijo, y Dios le habla desde los cielos y le dice: Abraham, no toques a tu hijo, porque hoy he conocido, hoy he sabido de que tu amor hacia mí es más importante que aún incluso el amor a tu propio hijo. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Proveyó allí un carnero que estaba, dice allí, de los cuernos agarrado allí entre los arbustos, y dijo Abraham: el Dios proveedor, Jehová Jireh. Ese fue uno de los aspectos en que Abraham conoció de una manera tierna, de una manera diferente al Señor. Lo mismo fue Moisés. Cuando al principio Dios se le aparece a Moisés, Éxodo 3, y le dice: Moisés, Moisés, ve a mi pueblo. Y Moisés le dice: ¿qué le diré a tu pueblo? ¿Que me manda quién? Y él le dice: ve y di a mi pueblo de que el yo soy me ha enviado, ¿no? Esa es la manera en la cual Dios se manifestó a Moisés, a través del ese arbusto ardiente, esa zarza ardiente. Y posteriormente, más allá, como Éxodo 32, si no me equivoco bien, Moisés agarra y le dice al Señor: no me digas, por favor, quiero que estés con nosotros. Si tú no estás con nosotros, por favor, no permitas que nos vamos fuera de este desierto. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, por favor, no quiero que nos vamos. Esa es la manera en la cual Moisés también conoció profundamente al Señor. Y esa es la manera en que el Señor quiere que nosotros también le conozcamos profundamente a Él. El conocerlo a Él completamente jamás podremos en este mundo. Pero lo más importante es que entendamos es que el Señor se deleita en que nosotros lo conozcamos cada vez más de una manera profunda. Padres allí que son los creyentes maduros, no sé por qué esto se había trazado, ¿no? He apretado el botón sin querer aquí, ¿no? Bueno, creo que aquí. Ya habíamos tocado esta parte A y ahora voy a la parte B. Según Primera de Juan 2, 3 al 6, conocer a Dios significa cumplir sus mandamientos, vivir según su verdad, amar a los demás y caminar en la luz. Quienes han llegado a conocer bien a Dios
reflejan brillantemente su carácter. Bien, también ya lo había leído esto. La parte C, jóvenes ahora. Jóvenes, ¿quiénes son los jóvenes? Ahora los jóvenes son, o a quienes se dirige el apóstol Juan, los jóvenes son creyentes que están creciendo en madurez. Allí dice, a continuación, dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Los jóvenes son aquellos que ya no son bebés en la fe, pero aún no están plenamente maduros como los padres. Juan no se refirió aquí al género ni a la edad física. En cambio, jóvenes describe a creyentes, independientemente de su edad o género, que están en una fase de crecimiento espiritual continuo. Ellos son aquellos que han reconocido el costo. Saben que la victoria sobre Satanás no fue obra suya, sino de Cristo. Ellos están aprendiendo a vivir por la fuerza de su poder triunfante, de la fuerza de nuestro Señor Jesús. Ellos permanecen firmemente en la libertad que han ganado en el Señor Jesús. Veamos a ver lo que nos dice allí en cuanto a las situaciones difíciles, como Juan 16:33, por favor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muy bien, segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Muy bien, allí vemos entonces la manera en la cual, en este caso, Pablo, hablando a Timoteo, le dice que debe de esforzarse. El apóstol Juan, por medio de nuestro Señor Jesús, también manifestó lo mismo. En el mundo tendréis aflicción. La palabra de Dios indica de que la vida del creyente no es una vida fácil, no es una vida de color de rosas, es una vida difícil, pero que el creyente tiene la paz, el gozo, porque permanece en el Señor, y así en ese caminar lleno de luchas, en ese caminar, el creyente quien se toma del Señor, quien obedece sus mandamientos, quien está en comunión con el Señor, es justamente este tipo de creyente joven, maduro en la fe. Bien. Allí dice ahora a los hijitos, ¿no? A los bebés. Estos son los recién nacidos. Dice allí el texto, os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Juan se volvió ahora hacia los más jóvenes de la fe, es decir, hacia los más pequeños en la fe, aquellos que apenas comenzaban su camino espiritual. Allí vemos de que Juan utilizó dos palabras griegas para referirse a los niños en su epístola. Por un lado, vimos al principio, utiliza la palabra teknia, que son los nacidos, enfatizando esa relación familiar, pero ahora en esta palabra hijitos, Juan utiliza la palabra paidía, que significa un bebé o un niño pequeño, y esto destaca su nivel de madurez. Bien, así que él está ahora utilizando esa palabra paidía. Los hijitos son nuevos creyentes que aún están aprendiendo lo básico. Les cuesta comprender una teología profunda, pero sí conocen las verdades esenciales. Conocen al Padre, igual que un niño pequeño reconoce y confía en sus papás, ¿no? De la misma manera, aquí vemos a este tipo de creyentes en los cuales el apóstol Juan se dirige. Niños pequeños en la fe, creyentes en las cuales están empezando en esa comunión, en esa relación con el Señor. A ellos es a quienes se dirige el apóstol Juan como hijitos, paidía. ¿Bien? Juan prestó especial atención a este grupo, regresando a ellos más tarde en 1 de Juan 2, 18 al 27. Esto vamos a hablar luego, evidentemente, sobre ellos más adelante. Aunque seguros de su salvación, para madurar aún necesitan ser nutridos
a través de la palabra de Dios y la comunión con el cuerpo de Cristo. Bien, así es que, hermanos, vemos allí estos tres tipos de personas, estos tres tipos de creyentes a las cuales el apóstol Juan se dirige. Ahí están los padres, allí están los jóvenes, allí están los hijitos, los niños pequeños. Hermanos, ¿en cuál de ellos consideramos de manera individual que estamos? Si usted tuviera que evaluarse a la luz de la palabra del Señor, ¿en qué nivel usted, querido hermano, usted se pondría en cuanto a su comunión y su conocimiento del Señor? Cada uno de nosotros, hermanos, somos desafiados por el Señor a crecer en nuestra comunión con Él. La parte de Dios está dada, Él nos ha dado salvación y Él quiere que nosotros crezcamos en Él, ¿no? Pero la parte del creyente es de que el creyente debe de someterse cada día es un desafío para el creyente en someterse a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las cosas que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo entendió la importancia del creyente que tiene que someterse a la voluntad de Dios cada día. Buscar. A mí me encanta esta palabra que Jesús ilustró, aunque lo dijo en un tono de dolor cuando llegó a Jerusalén y gritó a los cuatro vientos, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise ponerte como la gallina pone a sus polluelos debajo de sus alas? El Señor quiere hacer cada día eso con sus hijos. Quiere tenernos en su regazo y que nosotros nos cobijemos en Él, que estemos bajo su protección, que busquemos hacer su voluntad. Eso es lo que el Señor quiere con sus hijos. Y en la medida en que nosotros como creyentes permitimos eso, nos sometemos a su voluntad, como menciona allí en el libro de Génesis, como cuando Abraham, cuando buscaba y ponía el altar delante del Señor, dice de que Abraham adoraba. La manera en que Abraham adoraba a Dios era agarrando y tendido en el suelo, tendido literalmente en el suelo, o de rodillas, pero allí Abraham estaba delante del Señor adorando. Esta es la manera que el Señor quiere que nosotros de manera práctica también nosotros nos sometamos a su voluntad, a la voluntad del Señor. Observamos que en este punto Juan pasa del presente, ahora os escribo, que lo mencionó en el verso 13, ahora va al pasado, verso 14, cuando dice os he escrito. Allí en el verso 14 nos dice allí el texto, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio, ¿no? Os he escrito a vosotros jóvenes. Allí menciona esta palabra, os he escrito, lo menciona en un tiempo pasado, ¿no? Durante el resto allí de ese pasaje. Los estudiantes de la Biblia se preguntan por qué Juan cambió su tiempo verbal a mitad de su carta y específicamente aquí en este verso. Probablemente fue un cambio estilístico más que un aspecto doctrinal, quizá para romper el ritmo. No creemos que esto enseñe de que el apóstol Juan hubiera escrito previamente otra carta anterior a la iglesia, ¿no? Sino que sea nada más por un aspecto nada más de estilo. Luego allí continúa el verso 14, ¿no? Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Juan volvió entonces su atención a los padres, aquellos creyentes espiritualmente maduros, cuya fe está anclada en un conocimiento profundo y práctico de Dios. A diferencia de sus palabras más extensas, dirigidas a los jóvenes y niños, el mensaje de Juan a los padres es breve, no porque necesiten menos instrucción, sino porque su constante y firme caminar con Él, que es desde el principio, habla por sí solo.
el creyente maduro en la fe, el creyente al cual Juan lo denomina como padre, es ese creyente fiel que está con el Señor mano a mano, yendo firme. Me encanta ver en los libros, cada vez algunos libros como John MacArthur, Samuel Pérez Millos, y cada autor siempre está allí escribiendo siempre una dedicación. Me encanta, pero principalmente de John MacArthur, por ejemplo, en varios de sus libros él dice agradecimiento a tal hermano, y cada vez que escribe un agradecimiento hacia un hermano específicamente menciona una cualidad de este hermano, ¿no? Por su caminar en el Señor, por su ejemplo que me dio a mí con su vida y cosas así. Hermanos que han escrito algunos libros y que dedican esto a hermanos maduros en la fe, a padres en la fe. Hermanos, nosotros tenemos que anhelar ser así. Cada uno de nosotros debe de anhelar ser un padre espiritual. El Señor no nos ha puesto a nosotros para que estemos todo el tiempo como paidías, que estemos como niños espirituales, al cual el libro de Hebreos llamó la atención duramente. Cuando Hebreos dice, hermanos, habiendo de ser muchos de ustedes ya maestros, aún todavía lastimosamente tienen necesidad de la leche. Hermanos, esa no debe ser la actitud de nosotros como creyentes, principalmente quienes ya llevamos años en la fe. Yo me estuve evaluando a la luz de la palabra. Yo tengo, hermanos, un poco más de 40 años. Y yo empecé a asistir a la iglesia a partir de mis 12 años, pero creo fehacientemente de que realmente tuve una relación con el Señor a mis 18 años, ¿no? 6 años solamente de asistir a la iglesia y de nada más ser un miembro. Pero miembro de una iglesia, pero no del Señor en su familia espiritual. Pero a mis 18 años el Señor cambió mi vida. Pero ¿qué he hecho desde mis 18 años a los 40 y pico años que tengo hoy? Seguramente el Señor espera más de mí, como también el Señor espera a cada uno de cada uno de nosotros también de la misma manera. El Señor quiere que nosotros crezcamos y nos ha dado todas las herramientas espirituales para que nosotros continuemos. ¿Bien? Así que eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos padres espirituales. Bien, sigamos. Su larga familiaridad con la verdad de Dios es tanto su fortaleza como su testimonio. El 2.14b dice allí, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Juan alababa a los jóvenes creyentes en desarrollo por su fortaleza espiritual. No se refería al vigor físico, sino a la fuerza de la fe extraída de una dependencia cada vez mayor del Señor, ¿no? Los jóvenes quienes son maduros en la fe, pero aún, como podríamos decir, le falta calle todavía, ¿no? Le falta todavía continuar en ese camino con el Señor, en ese camino largo. Pablo dio una exhortación similar a Timoteo, su discípulo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Allí, 2 Timoteo 2.1. Así como Pablo, un padre espiritual, animó a Timoteo a mantenerse firme en la gracia, Juan reconoció a estos jóvenes creyentes por hacer lo mismo. La fuerza espiritual nunca viene de nosotros, viene solo de Dios, por lo que lo demás, hermanos míos, dice allí Efesios 6.10, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Su fuerza, como la nuestra, es el resultado de permanecer en Él.